Este tema de Elfec está cada vez más peludo. La empresa de electrificación de Cochabamba, Elfec, es motivo de la discordia a tal punto que hace pelear amigos. Así vamos a decirlo. A ver, Óscar Ortiz y Murillo, el ministro de Gobierno, al menos eran amigos, políticamente cercanos. Se los vio juntos cuando Yanine Áñez estaba tomando el mando de la nación como gobierno transitorio. Sabemos que entre ellos dos coordinaron varias cosas de las acciones primeras que se llevaron al menos adelante después de la asunción de Áñez a la presidencia interina del país. Bueno, ¿cuántas cosas más habrán coordinado antes en el tema de la política, muy cercanos? Y resulta que Elfec ya cobra la cabeza de Ortiz por diferencias entre ambos. Uno le dice prácticamente que Áñez ha puesto el destino del país, la conducción del país, en manos de Murillo. Es decir, le ha dicho en pocas palabras, Áñez no gobierna, gobierna Murillo este país. Y Murillo le contesta al exministro de Economía, Ortiz, y le dice, yo no hago caso a ninguna logia. Pero de por medio está el tema Elfec, un tema que incluso le costó la cabeza al ex procurador José María Cabrera. José María Cabrera se fue enojadísimo hablando de Elfec y denunciando que lo que Murillo había hecho en el aniversario de Cochabamba no tenía un asidero legal. Hasta donde sabemos, sin un decreto, sin una disposición gubernamental firmada, no puede devolverle acciones de Elfec a Cochabamba, de Elfec a Cochabamba. Murillo, en este discurso por el aniversario de Cochabamba, se habría adelantado a decirles a los cochabambinos, vamos a devolver acciones, sin consultar, era solamente una idea, no había sido tratado por el gabinete de ministros, y menos había un decreto que establezca el paso de estas acciones a los cochabambinos. La manzana de la discordia es Elfec, y un poder que cada vez se demuestra más en el gobierno está en manos del actual ministro de Gobierno, Murillo. Cuando se fue José María Cabrera, dejó claro en Fides el tema, y dijo esto, se adelantaron, no hay asidero legal. Entonces, ¿cómo es que pueden decirle algo a Cochabamba donde no hay un papel que pueda asegurarles a los cochabambinos tener nuevamente las acciones de Elfec? Es decir, se juega con las esperanzas de Cochabamba y al mismo tiempo se juega con todo un gabinete ministerial. Al final se dice que el exministro, por favor, vamos a ver. Perdón, ¿estoy ya? Ok, perdón, el internet se fue unos segundos nada más. Decía, vamos a ver a José María Cabrera, es el ex procurador ahora, y escuchen bien cómo explicó el tema de Elfec para entender el fondo del asunto. Veamos y escuchemos. Y además se utilizaba una terminología de restituir el paquete accionario. Cuando una propiedad del Estado es transferida y pasa a manos privadas particulares, se llama privatización. Y a la inversa, cuando una propiedad de particulares se transfiere al Estado, se llama nacionalización, expropiación o estatización. Esas son las figuras. Pero este proyecto de decreto supremo trataba, ¿no es cierto?, de encubrir la verdadera operación jurídica con un eufemismo de restituir acciones. Lunes 14 de septiembre lo hicimos constar por escrito, ¿no?, mediante nota. Sin embargo, grande fue la sorpresa cuando el mismo lunes 14 de septiembre, el mismo ministro Arturo Murillo, junto con la presidenta Yanine, en la efeméride de Cochabamba, anuncian que la medida se había concretado, causando la sorpresa del gobierno nacional. Hasta el día de hoy, John, no existe el texto de ese decreto supremo. El de devolución de estas acciones nacionalizadas y administradas por ende no es válido. No es válido este acto. No existe el acto. Se lo anunció, pero nunca existió. Caray.
Y eso fue la furia del ministro Murillo. Se vio abortado y descubierto esta iniciativa tan irresponsable que causaba graves daños al Estado, de manera que eso causó el enfurecimiento del ministro Murillo en contra del suscrito procurador. Bien, esta es la palabra del ex procurador José María Cabrera. Hemos invitado esta mañana en Fides para entender el asunto, para que todo el mundo sepa de qué se trata esto de ELFEC, al señor José Orías. Él ha sido prefecto de Cochabamba. Hoy un ciudadano cochabambino más, pero acepta nuestra invitación, es conocedor del tema. Además, señor José Orías, hasta Cochabamba, le mando un abrazo, buenos días y bienvenido a Fides. John, buen día, y a toda su audiencia, teleaudiencia de Fides, pues a la orden. Un gusto estar con usted. Bienvenido, bienvenido. Señor José Orías, a ver, comenzaremos por algo. En Cochabamba, claro, conocen mucho más el asunto, pero que en Fides transmitiendo a nivel nacional para que la gente toda la entienda. ¿Qué es ELFEC? Cuéntenos. Antes de entrar al tema ELFEC, John, yo quisiera diferenciar el conflicto que hay en el gobierno. Son dos temas. Desde Cochabamba creemos que el tema ELFEC es el pretexto, es la punta de un iceberg de algunos acontecimientos políticos que se han ido dando en el gobierno. Creo que alguna gente, el ministro Ortiz y todos los demócratas de por medio, estaban buscando un momento oportuno para desembarcar del gobierno y ver cómo se reacomodan, sobre todo en temas Santa Cruz, que tienen su propia complejidad política. Entonces, el tema ELFEC se ha vuelto de alguna manera un pretexto para generar toda esta crisis, que si bien es cierto, en Cochabamba tiene su impacto y su prioridad, porque ELFEC es una empresa que nos sirve a los cochabambinos desde principios del siglo pasado. En su momento, ELFEC se creó como una iniciativa totalmente privada el año 1908. Un grupo de ciudadanos cochabambinos constituyeron la empresa y fueron los principales proveedores de energía eléctrica para el tranvía que existía entonces. Y de a poco, esta empresa fue ganando, digamos, espacio porque fue creciendo en la provisión del servicio, hasta que llegó la revolución del año 52 y ahí hubo un proceso de nacionalización a estas acciones y se las pasaron a la CBF. Posteriormente, de la Corporación Boliviana de Fomento pasaron a propiedad de la alcaldía municipal, y el año 95, en el proceso y en la onda privatizadora de entonces, ELFEC se privatizó y vino una empresa, EMEL, que adquirió las acciones y pagó por ellas alrededor de 50 millones de dólares. Y estos fondos fueron destinados fue, digamos, el capital semilla de lo que fue Misicuni, y hoy es un proyecto terminado en Cochabamba, aunque si bien es cierto, todavía no está dotando agua a toda la ciudad, pero la parte más dura ya está concluida, que es el fruto de todo un trabajo de muchos años, incluso en la época que a mí me tocó desempeñarme como prefecto de Cochabamba, se concluyó el túnel principal, que es la que dio digamos, el inicio de manera seria de lo que fue el proyecto Misicuni. Posteriormente, EMEL vende su participación, no solo en Bolivia, sino en todo el mundo, es absorbida por la PPL, que es una empresa norteamericana. Y esta empresa viene a hacerse cargo de ELFEC de esa manera. Ante la llegada del gobierno de Evo Morales y a la perspectiva de que, alertados de que podría haber un proceso nacionalizador un tanto acelerado por parte del gobierno, la PPL decide vender ELFEC y divide su capital accionario en dos partes. Una, que acuerda con un grupo con los trabajadores de entonces de ELFEC entregarles un porcentaje de las acciones de la empresa a cambio de sus beneficios sociales, e incluso se han llegado digamos, a gestionar créditos bancarios para poder cumplir y comprar ese porcentaje de las acciones, que aproximadamente abarca el 40%. Perdón, aquí me estoy quedando sin batería, un minutito. Tranquilo, por favor. Lo esperamos para seguir con esta explicación. Ahora estamos. Muy bien. Adelante, por favor. Entonces, PPL decide vender sus acciones y vende el 40% de las mismas y transfiere a los trabajadores a cuenta de sus beneficios sociales.
El otro porcentaje deja un grupo para buscar un financiador, y es así que Comteco entra en escena, y nos parecía lo más natural, la cooperativa de teléfonos, en su manera de ir expandiendo los servicios y habiendo acumulado excedentes en los últimos años, los invierte en la compra de ELFEC y se hace del 56% de lo que vendría a ser Luz del Valle. PPL administraba ELFEC a través de una sociedad anónima de inversiones que es Luz del Valle. Entonces, Luz del Valle queda constituida en un 56% por Comteco y 44% por los trabajadores. En eso, el gobierno del MAS, de Evo Morales, continúa con su agenda de pretender la nacionalización y emite un primer decreto, el decreto 4, lo perdí. Bueno, ok, no importa el número. El primero de mayo del 2010. Con este decreto instruye que ENDE se haga cargo de las acciones de Comteco y pague por las mismas. Llega el año 2012 y no ocurrió aquello, o sea, ENDE no podía tener la titularidad de las acciones porque nunca las pagó. Y emiten un segundo decreto el año 2012, en la que a través de un decreto instruyen la inscripción de las acciones a nombre de ENDE y instruyen al Tesoro General de la Nación el pago de estas acciones. Hecho que hasta la fecha tampoco se ha dado. Al momento, los titulares de las acciones siguen siendo Comteco y los trabajadores accionistas. Entonces, cuando se habla de la restitución, se refiere a ello, porque hasta el momento las cuotas de acción, las acciones de ELFEC tenidas por ENDE no están titularizadas a su nombre. Y tan así que en los balances del propio ENDE no figura como parte de su patrimonio. Entonces ha sido una medida totalmente arbitraria que en su momento se llevó mediante un decreto, más aún tomando en cuenta que cualquier proceso de expropiación, porque en la Constitución no se habla de nacionalización ni de estatización, la única figura legal que tenemos en la Constitución es la expropiación, y esta debe ser mediante ley de la República o ley municipal, no mediante un decreto supremo. Entonces, definitivamente creemos que las acciones que se están tomando desde el gobierno responden a resolver una aspiración en Cochabamba, que hemos ido un poquito más allá, digamos, en el trabajo que se ha ido haciendo por parte de los ejecutivos de Comteco. Han tomado la determinación ellos, por ejemplo, de que una vez recuperadas las acciones, estas se van a titular a nombre de todos sus asociados. Es así que ELFEX se convertiría en una empresa netamente cochabambina, por un lado, 120,000 socios o familias cochabambinas accionistas de ELFEC, los ex trabajadores accionistas de ELFEC, y hay un 8% de antiguos socios privados que se han mantenido. Entonces, señor creemos Arias, que las medidas que han ido... Sí. Perdón, estamos hablando entonces de que un paquete accionario seguiría en manos de los trabajadores y de Comteco. Y hay una parte, un porcentaje que no está todavía a nombre de ELFEC. Me aclara una vez más dónde está, por favor, que esas serían las acciones nacionalizadas, por decirlo así. No. A ver, la composición accionaria de ELFEX es 92% Luz del Valle, que son las acciones que el gobierno ha confiscado. Okay. Y hay un 8% de socios privados. Son históricos estos socios privados. O sea, en algún momento, en la época de la privatización, el gobierno de entonces también dio opciones a los trabajadores antiguos a que se puedan hacer de estas acciones y a ciudadanos cochabambinos. Alguna gente adquirió estas acciones, que es alrededor del 8%. El 92%, que es la propietaria de ELFE, que es Luz del Valle, Sociedad Anónima Inversiones, en esta empresa de Sociedad Anónima son socios los ex trabajadores y la cooperativa de teléfonos Comteco. Comteco con el 56% y los trabajadores con el 44% del 92%. Y estas son las acciones que han sido confiscadas el año 2010. Ok, ¿de cuánto en porcentaje de acciones estamos hablando? O sea, del total estamos hablando que Comteco tiene el 56% del 92% y los trabajadores tienen el 44% del 92%. Y de ELFEC el 100%, bueno, esos 92 son Luz del Valle y 8% privados. Perfecto. Bueno, ¿se está jugando con la aspiración del pueblo cochabambino?
ante este anuncio y hoy la imposibilidad de hacerlo legal, por decirlo así, señor Orías? A ver, John, se están manejando medias verdades. Este no es un tema que ha salido, digamos, de la galera para el 14 de septiembre. Este es un tema que, digamos, los trabajadores y la gente de Conteco permanentemente han estado reclamando, más aún los trabajadores. Apenas se posesionó la presidenta Áñez, se cursaron una serie de notas reclamando este tema. Incluso en el mes de abril tenemos entendido que los trabajadores anunciaron, notificaron al gobierno con un anuncio de arbitraje internacional del tema. Y este arbitraje, este anuncio fue a parar a manos de la Procuraduría. Y el procurador, desde esa fecha ahora, nunca se ha pronunciado al respecto. Entonces, nos parece raro que salga rasgándose las vestiduras cuando ha estado en sus manos desde el mes de abril el anuncio y a través del Ministerio de Energía, tenemos entendido, se establecieron algunas mesas de trabajo para ir viendo y explorando las posibilidades de revertir esta situación que fue totalmente arbitraria como se la manejó en el pasado. Y obviamente, aquí, más allá de, no sé si es mérito o es atributo o defecto del ministro Murillo, pero bueno, él al enterarse de todo este proceso y la lentitud con la que avanzaba, pues le puso pilas y empezó a acelerar el proceso, porque él es consciente y él conoce también de que este es un tema que es una asignatura pendiente en Cochabamba. Y le quiero decir, John, que este no es el único tema en Cochabamba que se ha manejado de una manera tan arbitraria. Es lo mismo la expropiación del club hípico. Si bien el club hípico tiene una ley municipal de expropiación, hasta la fecha no se ha pagado, se expropió para construir un estadio que no se lo ha hecho. Entonces, el fin de la expropiación tiene un objetivo específico. Al no haberse cumplido, no haberse pagado, es otra propiedad que debería volver a los propietarios, que son los socios del club hípico. Entonces, el tema es que en los últimos 14 años se ha actuado de una manera tan arbitraria y atropelladora que se han ido afectando intereses privados, intereses de empresas, de particulares, y se han dejado sin resolver en un momento. Y creo que un gobierno que está retomando el Estado de Derecho, seguir siendo espectador de esas injusticias, digamos, de esos atropellos, lo convertiría en cómplice. Y creo que eso entendió la presidenta Áñez y pretende enmendar estas arbitrariedades. Claro, ¿y por qué cree usted, señor Orías, que gran parte de los ministros no hayan querido estampar su firma en este decreto que establece esta devolución de acciones de Alpek? Yo creo que hay que leer entre líneas, no todo es como parece. A ver, póngase en el ejemplo que esta experiencia, le voy a poner un nombre medio arbitrario, de capitalismo popular, de pulverizar las acciones en 120,000 accionistas, donde nos cambiemos el chip, los ciudadanos bolivianos, y asumamos que somos propietarios, ejerzamos la propiedad privada a plenitud, dejemos de ser una sociedad rentista de bonos de que el Estado lo haga todo, sino que los ciudadanos invertamos en empresas de estas características y podamos recibir los réditos. Entonces creo que eso es lo que está preocupando a algunos sectores de poder, a lo que de repente se refería el ministro Murillo a las logias. Sabemos que en Santa Cruz estas son las que manejan las cooperativas, Cotas, CRE, ahí están sus fuerzas de poder. No vaya a ser que este modelo exitoso obligue a que muchas de estas instituciones cambien pues de modelo y nos volvamos en el país una sociedad donde los ciudadanos participemos activamente en sociedades anónimas en una lógica diferente de la gestión empresarial de estas mega empresas. O sea, aquí en Cochabamba, por ejemplo, pues, con seguridad que si esto tiene éxito, este modelo podría ser adoptado, por ejemplo, por Cobose, que es una cooperativa que también está con dificultades. Abrir sus acciones a los ciudadanos, a que podamos participar activamente y capitalicemos a través de nuestra participación accionaria. O sea, es un nuevo modelo el que se está pretendiendo implantar, y eso gracias a la voluntad de los ejecutivos de Conteco, que han salido de la lógica de que la cooperativa administra solamente sus acciones. Quiero entenderle, señor Orías, que por debajo hay intereses en esto. Nos imaginamos que sí, o sea, no tenemos la certeza, porque el hecho concreto es que Cochabamba sufrió un atropello y hay una oportunidad de enmendar el atropello.
pero esta serie de acciones que a veces, y además en reacciones totalmente desproporcionadas, como que las cosas se aparecieran de la noche a la mañana. No, el tema ELFEC es un fruto de un proceso que lleva desde el año 2010 como asignatura pendiente en Cochabamba, y creo que al haber habido un cambio de gobierno, el gobierno de la presidenta Áñez ha entendido que era el momento de empezar a enmendar. Y creo que esta es una señal, además, política fundamental. Por eso también debe haber oposición en algunos sectores. He oído voces en el Congreso queriendo sacar leyes cortas para impedir este proceso, porque sería la primera medida que restituya el Estado de Derecho en todos los atropellos, de todos los atropellos que ha cometido el anterior gobierno en los últimos 14 años. Señor José Orías, le agradezco este tiempo en Fides, le agradezco este tiempo y su explicación para que todo el país conozca cuál es el trasfondo de este tema del ELFEC, que ya se llevó 2 autoridades nacionales. Y creo que va a seguir. Bueno, queda la esperanza, ¿no? Entonces, para Cochabamba, de que haya un decreto firmado. ¿O qué podría esperar usted? ¿O qué esperaría usted? O sea, decreto firmado por todos los ministros ya existe, está publicado en la Gaceta. Ha conformado una comisión para llevar adelante un procedimiento de diligencia debida, o sea, que es parte normal en uno de estos procesos. O sea, se tiene que ordenar toda la documentación legal, económica, para determinar primero responsabilidades y si es que hay costos que se debe resarcir a Ender, seguramente. Se congeló un segundito el señor José Orías. Vamos a esperar un segundo nada más, por favor. Sí, parece que se desconectó. Bueno. 10:50. ¿Está con nosotros el señor Orías? No, es yo. Es que entró una llamada. No, te decía de que hay un decreto firmado y que se constituye una comisión que va a trabajar y tiene un periodo de 30 días. Nosotros confiamos de que este informe concluya y el resultado natural y obvio va a ser la restitución de las acciones a los socios, a los propietarios originales. Si bien puede ser que este proceso no culmine en esta gestión de gobierno, el que venga lo va a tener que asumir como tal. O sea, porque este es un proceso que hay que cerrarlo. De no hacerlo, las responsabilidades pueden ser mayores. Por los cálculos que he conocido en base al anuncio de la demanda internacional de arbitraje, de no encontrar una solución concertada ahora, esto podría significar en el futuro un costo al país, porque cualquier tribunal arbitral fuera le va a dar razón a los que están reclamando de más de $300 millones que le va a afectar directamente al Estado. Señor Orías, le está diciendo usted al gobierno, hágalo ahora porque después va a ser más difícil. Va a costar más plata. Va a ser una experiencia tipo Kiborax, donde se pudo arreglar en un principio por $2 millones y terminamos pagando $52 millones. Señor José Orías, exprefecto de Cochabamba, muchísimas gracias por este contacto en Fides, le agradecemos, le mandamos un abrazo hasta Cochabamba. Gracias por su gentileza. Muchas gracias. Bueno, para enterarnos de qué se trata ELFEC, esto va a seguir todavía,